Prueba 1 sobre la estética de los impresionistas. Vamos a ver si se puede grabar. Bueno, en este tema hay dos autores que revisar primero, Manet y Monet, y por el otro lado, Paul Cézanne. Esperemos que se entienda la contraposición que quiero hacer. En principio, diríamos que Manet está muy próximo al realismo de Courbet y como investigador muy cercano también a Paul Cézanne, mientras que Monet lleva a cabo otro tipo de investigaciones, ¿no? Veamos primero a Manet. ¿Es él un impresionista o un realista? Habría piezas que nos podrían hacer pensar que es un impresionista por la técnica, especialmente si se miran de cerca, pero a la distancia, como podemos ver el cuadro que tenemos a la vista, no es tan obvio que sea impresionista, más bien parece del estilo del realismo de la época. Tenemos esta pieza que difícilmente puede caer en el terreno del impresionismo, por más que cuando se aproxima uno a los objetos es posible ver que algunos de ellos están compuestos básicamente a partir de manchas como las flores, o algunos detalles como el moño que porta la mujer en la oreja izquierda, los detalles de la cobija o el fondo de los muros, pero en cambio, pues todavía se ve la influencia del dibujo, de la ponderación de la línea sobre el color en algunas partes del cuerpo, por más que ya no sean exactamente un clasicismo, ¿no? También en esta otra imagen, por ejemplo, la ninfa sorprendida, podemos ver más o menos el mismo asunto. Hay un cuidado extremo en el aspecto del cuerpo, aunque muchos otros objetos están muy descuidados, se ven borrosos conforme uno se aleja o digamos conforme se trata del tema específico, como las hojas, las ramas, el agua y los reflejos en ella, ahí sí se puede ver que hay mucho más un trabajo de mancha que el que vemos en el cuerpo, ¿no? Cuando se señala que en la pintura de Manet podría haber más una apariencia de Bosch, como estudio preliminar o tosco, pues nos referimos a esos aspectos que señalaba como borrosos, ¿no? Porque no se puede presumir que haya una apariencia de esbozo preliminar en el cuerpo de la mujer que está bastante bien delimitado, muy claramente distinguido en relación con el resto de los objetos en el espacio. Ese es un detalle importante que hay que tomar en cuenta, cómo se está desarrollando el arte de este momento en una dirección que podríamos considerar uh, de collage, ¿no? Como de recortar objetos y pegar, y hay un fondo difuso ahí sobre el cual se colocan los objetos. Se señala que hay toques de color claramente distintos y abruptos contrastes de tonalidad, por ejemplo, la clara intención de contraponer el cuerpo de la mujer con la cobija sobre la cual está ella sentada, o la tela, pues, eh, puede ser una sábana o una cobija, pero se nota muy claramente el contraste de color y subraya más el color de la piel de la mujer, de la cual incluso puede presumirse que se ven reflejos del color de la cobija en la pierna izquierda que tiene sobre la pierna derecha. Los cuerpos son sólidos y angulosos, eso lo podemos también constatar más o menos bien en las manos, en el codo, en las rodillas, en los tobillos, incluso en la barbilla, en la nariz, se puede notar eso y ahí pues creo que queda claro que no funciona como el estilo impresionista, tal como lo conocemos, ¿no? Es decir,
el de 1867 o 72, cuando se expuso el cuadro de Impresión Amanecer, aunque ya estaba desarrollándose más o menos 8 años antes. Este cuadro, como podemos ver en la lámina, es de 1861, todavía no está desarrollado como impresionismo, ¿no? El rechazo del modelado y el claroscuro sutil tampoco son del todo visibles todavía en esta pieza. Solo se podría decir que ese rechazo del modelado se da precisamente en los objetos que aparecen en el fondo como complemento de la imagen, los troncos de los árboles, por ejemplo, el que está a su espalda, tapado un poco por el cabello, o los arbustos que están del lado izquierdo, digamos que hacia donde apunta su rodilla. Eh, Ahí se nota claro que está descuidándose el aspecto del objeto, el claroscuro sutil que podemos ver justo comparando lo que hay en el fondo con lo que hay enfrente. Um, que los elementos compositivos están mecánicamente dispuestos y hay angulosidades que producen planitud, perdón, y desmaña, en el sentido pues de que esos objetos planos uh, están tratados intencionadamente para que pierda pues el objeto algo de profundidad, y si no la vemos es porque creemos que estamos mirando con nuestra vieja perspectiva clasicista, ¿no? Si, si me van siguiendo. Uh, Hay motivos de la cultura popular ingenua, ya lo platicamos antes, estas estampas de Lepinal, que son de estilos ingenuos, de temas populares, de la cultura de la calle y de pues el mundo, digamos, inculto, no de la alta cultura, en donde podríamos encontrar esta clase de temas ya normalizados, ¿no? Ya sabemos que esta pieza es una de las más famosas. Uh, para trabajar un poco la técnica ya propiamente hablando impresionista de Manet, he recurrido a algunas de las cosas que nos cuenta Eisenman en el artículo dedicado a Manet. Hay valores de coloración que forman una gama, como en este caso que se nota claramente cómo predominan el azul y el blanco en diferentes tonos, hasta, digamos, moverse hacia el negro o hacia el blanco. Podríamos presumir que el punto de partida sería el azul y que la gama de color se desplaza hacia mayor o menor intensidad de este color, que podría ganar tanta profundidad como para convertirse en negro, o tanta transparencia como para ser blanco y corresponder a las nubes o al viento, lo que vemos que está pasando en la escena, y esta llamada claridad que llena la escena en el sentido de que pues la luz inunda por todas partes, ¿no? No vemos sombra en esta pieza por ningún lado, y tampoco podemos presumir de dónde llega la luz. Parece que está cayendo en pleno mediodía, quizás por las sombras que se alcanzan a ver un poco en el libro o cuaderno que tiene la mujer en el regazo, pero no hay más, ¿no? No hay más lugares donde percibir sombra o cómo inferir la luz. Es un problema que está muy claro, por ejemplo, si comparamos esa supuesta sombra del libro en el regazo con el chongo de la niña, que no proyecta ninguna sombra en ninguna dirección, ni siquiera sobre el cuello de la niña, ¿no? Entonces eso deja claro que se trata de claridad y que probablemente solo sea, como habría que entenderlo, creo, un reflejo del color del libro sobre el regazo y no propiamente hablando como una sombra, ¿no? La observación exacta de la ley de los valores cromáticos
En este tiempo hay 2 o 3 teorías diferentes sobre el color que están, predominando, sobre todo esta idea de los colores primarios y los colores complementarios, y lo que están viendo los impresionistas es que cada vez es más claro que, los tonos de los colores varían según la proximidad de los tonos, adyacentes, por decirlo así, ¿no? Es decir, que hay un cierto reflejo de los colores unos sobre otros, no solo en términos de representación pictórica, también en términos de experiencia visual de los objetos de la percepción sensible como tal, para que se entienda. Es decir, no es nada más lo que pintan, sino cómo están viendo lo que pintan, ¿no? Eso es muy importante para que se entienda, por ejemplo, porque puede de pronto parecer que un tono de color se extiende, como vemos aquí, por ejemplo, el cojín sobre el sillón, que genera esa mancha de color blancuzco hacia afuera. Podemos presumir que es un reflejo del color del cojín sobre el color de, el sofá, lo mismo que el sofá genera un efecto de opacidad sobre los perfiles del mismo cojín, o cómo se confunde el brazo del saco del hombre sentado sobre el sofá con el sofá mismo, y así pues habría que analizar la relación de los objetos unos con otros, ¿no? Señala Eisenman que el artista se deja guiar por sus ojos que perciben el tema en amplias tintas. El tema, en este caso, la pieza misma que se llama Naná, nos podría hacer pensar que el tema es la mujer. Yo diría más bien que es este contraste entre los cuerpos, entre las masas y los volúmenes, y por eso justamente esta contraposición tan marcada entre los colores claros propios de la mujer, que es el centro de la escena, frente a el resto de los colores que solo tienen algunos, de los objetos, perdón, que solo tienen alguno que otro matiz de color. Hay un conjunto de manchas exactas y delicadas que dan al cuadro relieve. Eso quiere decir que entendemos la proyección, la perspectiva, como un efecto causado por las intensidades de colores y los contrastes que generan las opacidades. Por eso es que la mujer nos aparece en primer plano y es difícil colocar el cuerpo del hombre cerca en términos de plano, excepto por el brillo de la manga del pantalón a la altura de la rodilla, que se ve blancuzco, justo, diría yo, por el efecto de reflejo de la luz que causan las enaguas de la mujer sobre la ropa del hombre, ¿no? El artista ve rubio y ve por masas, es algo que dice Solá sobre eh, Manet, y que eh, cita Eisenman. Ve rubio por este asunto que decíamos de la pieza anterior, de que los objetos aparecen en una gran claridad, son muy, muy claros. Y de nuevo, si vemos esta pieza, no podemos decir que la escena está ocurriendo en la noche, ¿no? De hecho, las velas nos hacen más bien pensar que es pleno día, puesto que están apagadas, es decir, que la mujer no necesita de las velas para mirarse en el espejo, y por eso las velas aparecen apagadas, es de día. Es difícil saber a qué corresponde el reflejo o la sombra que se alcanza a ver en la parte inferior del espejo. Podría ser un efecto del hecho de que ella esté de frente al espejo, eh, aunque esté mirando hacia afuera al espectador, ¿no? Eh, Sobre todavía los valores cromáticos, tenemos que hay una gracia penetrante y verdaderamente humana, diría yo, como una delicadeza en el aspecto
ciertos objetos, ¿no? Porque ciertamente esto no puede extenderse a todos los casos, aunque en la pieza anterior de Naná podemos ver, por ejemplo, cómo se comporta el cuerpo en ambos casos, en el hombre y en la mujer, que la mujer coge con mucha delicadeza su polveador, su bolita de pelos que usa para echarse eh, el maquillaje en la cara y que tiene el lápiz labial en la mano. Vemos cómo levanta el dedo o, o vemos cómo, por contraste, el hombre sostiene el bastón en la mano. No, no puede hacer más clara la diferencia entre los momentos de la suavidad, la delicadeza frente a estos como de mayor dureza, agresión, fuerza, etcétera. Y la garza que está al fondo, o grulla, bueno, no sé si es exactamente lo mismo, creo que no, una grulla es lo que vemos ahí atrás y que también está asociada con la prostitución, la tradición del arte francés. Bueno, regresando entonces a esta idea de la gracia un poco seca en esta lámina, hay líneas exquisitas, actitudes menudas y bonitas, se sitúa con ingenuidad frente a la naturaleza y reúne objetos y figuras guiado por el deseo de obtener manchas o posiciones. Ese es un punto clave para que se entienda cómo se puede transitar del impresionismo, perdón, del realismo de Courbet al impresionismo. Reunir objetos o figuras guiado por el deseo de obtener manchas y oposiciones es un elemento fundamental. Hay más de una referencia que demuestran que la actitud que tiene Manet hacia los objetos es como muy objetivante y en ese sentido habría elegido, por ejemplo, este contraste entre la ropa que porta la mujer y el sillón en el que está sentada, el pañuelo y el otro objeto que está a izquierda de la mujer, bueno, a su derecha. Todo eso daría cuenta de cómo se han elegido intencionadamente los objetos para generar los contrastes y de esa manera destacar una cosa frente a la otra sin tener que hacer proyección, sin tener que valerse de la perspectiva y cosas por el estilo, sino solamente de la posición de los objetos en el espacio y de el poder que tienen como objetos coloreados, ¿no? Es decir, su luminiscencia. Si tuvieron esta clase en estética de la Edad Media, ojalá sea así. Grosseteste hace la diferencia entre lumen y lux, y la diferencia está entre la luz cayendo sobre los objetos o los objetos irradiando su propia luz por sus colores, ¿no? Uh, la irradiación sería lumen, la luz que cae sobre los objetos es lux, ¿no? Entonces, diríamos que en el impresionismo hay lumen más que lux, aunque no se pueden separar, ¿no? Se entiéndase que ciertamente los objetos tienen su propia luz, pero también hay una irradiación de esa luz gracias a la luz que rodea al objeto, ¿no? Eso no hay que dejarlo de lado. La distinción es analítica. Hay que reconocer que los objetos tienen superficies y que esas superficies son reflectantes y que la capacidad reflectante de luz que tienen los objetos es su lumen, mientras que la intensidad de luz que cae sobre ellos sería su lux. Entiéndase entonces que cuando hablamos de esta diferencia entre objetos guiados por obtener oposiciones, eso significa que se reconoce que cada objeto tiene su propio lumen y que si se colocan dos objetos juntos se va a producir un efecto específico y si agregamos a esto la luz, entonces tenemos este contraste, esta contraposición más marcada porque reflejan la luz los objetos de manera muy diferente por su propia lumen, ¿no? Es decir, por su propio color. Todavía en el tema de los valores cromáticos, tenemos primero que nada el aspecto general de un rubio luminoso en el lenguaje de Solá,
Ah, y en el de Mallarmé, que creo que es de donde extraje todas estas referencias de esta lámina, ¿no? Porque Mallarmé tiene un artículo en el que hace una crítica positiva sobre el arte de Manet. En la luz difusa los rostros están tallados en grandes planos de carne, los labios se vuelven simples trazos, todo se simplifica y se arranca del fondo con masas poderosas. Entiéndase que cuando se señala que todo se simplifica, nos referimos precisamente a la capacidad que desarrollan los artistas de representar un rasgo de un objeto con un solo trazo o con una mancha, como por ejemplo podemos ver en el tocado del cabello de esta mujer, en el sombrero, las manchas de color blancuzco que inundan la orilla, pues nos dan esta impresión de que se trata de un tocado de una tela que está doblada o que tiene ondulaciones, lo mismo que podemos ver en el paraguas, por ejemplo, y vemos detalles muy mínimos del aspecto de los objetos y al mismo tiempo podemos imaginarnos uh, las propiedades de los objetos sin tener pues que uh, ser detallado como lo haría un clasicista, ¿no? Voy a acercar un poco más la imagen para que podamos ver de cerca este elemento del que estamos hablando, ¿no? Vean ustedes cómo cambia el aspecto del tocado del sombrero cuando nos acercamos. Podemos ver que la flor que se supone que hay en este plano primero se convierte solamente en un montón de manchas de pintura. Voy a acercar un poco más, espero que se siga viendo bien. Ahí está, ¿no? Cómo se convierten en puras manchas. Si viéramos esto sin tener el contexto previo de el close-up que estamos haciendo, sería muy difícil presumir que estamos viendo. Podríamos ver que es un adorno floral tal vez, pero no podríamos identificar que se trata de un paraguas o del cabello o del tocado en el pelo. Ay, perdón, ya me salí, estamos viendo ahora a Olimpia. Veamos un poquito más para abajo, nada más para que tengan una imagen clara de lo que está haciendo el impresionismo y lo que se señala en la lámina. Vean ustedes, por ejemplo, cómo se trazan las líneas de las ramas y de las hojas con manchas, ¿no? Eso es muy, muy interesante para que se entienda lo que significa la impresión, ¿no? Que con un detalle mínimo, borroso, hay juxtaposición de planos, hay combinación de colores, mezclas, incluso podríamos decir que se ensucia un poco la escena como encima de las manchitas azules que hay en la parte inferior. Un poquito más arriba y hacia la izquierda podemos ver cómo el azul se pierde y se mezcla con el verde, el amarillo, el café, es decir, en cierto sentido se ensucia porque la intención es mostrar cómo la impresión domina sobre el aspecto del objeto, ¿no? Bueno, entonces la exactitud de los tonos es la que permite establecer los planos y llena la tela de aire y le da fuerza a cada cosa. Entiéndase que lo que en el Renacimiento era la perspectiva, es decir, las estrategias de representación, por ejemplo, la diferencia de dimensiones entre los objetos, la diferencia de posiciones entre los objetos, la proyección con la línea de acuerdo con una cierta perspectiva, la de el supuesto ojo que mira hacia el centro, que proyecta, ese efecto ya no está aquí. Ahora lo que tenemos es un trabajo con el color que permite discriminar y la intensidad, el brillo, la opacidad, el contraste, es lo que nos permite hacer la distinción entre el primer plano y profundidad, ¿no? Para que se entienda
que la perspectiva no es aquí el punto de vista desde donde se da la proyección, sino las intensidades de color, para que se entienda lo que significa aquí precisamente la impresión y la ley de los valores cromáticos, ¿no? El carácter eh, intenso del color, que es el que genera el efecto de contraste. Incluso los límites del objeto, ¿no? Quizás todavía haya algunos rasgos de la línea y el color, pero estos se borran mucho, ¿no? De nuevo voy a acercarme ahora al brazo de la mujer para que veamos este otro punto que me parece muy interesante. Vean ustedes aquí como en la parte del hombro todavía se ve una línea más o menos consistente, pero en la parte del brazo ya no. Y creo que, o sea, lo que está haciéndose aquí es difuminar al objeto con el contraste de color. Vean las manchas, para empezar, que hacen que provocan el efecto de que estamos delante de uh, un brazo. Voy a acercar un poco más. Espero que todo esto se esté viendo. Aquí se puede notar muy bien cómo el efecto visual que causa la mancha y el contraste. Vean ustedes la rama que supuestamente estaría en el fondo o detrás de la mujer frente a la difuminación de los objetos, de la apariencia, de qué se supone que tiene como detalle el vestido, que bueno, si lo vemos a la distancia, reconocemos que es un vestido de flores. Y cuando lo vemos de cerca, solo vemos las manchas, ¿no? Vean ustedes las manchas de la manga en las arrugas, y cómo se pierde o se difumina el límite del objeto con las manchas, para que se entienda, pues, cómo visualmente para el impresionista precisamente lo que tenemos es básicamente contrastes de color, y solo cuando enfocamos entonces el objeto aparece con mayor claridad, pero estrictamente hablando, pues no tenemos eso. Perdón, se me fue la lámina, voy a regresar a la anterior. Perdón, ahí va. Entonces estábamos aquí, tenemos una multiplicidad de tonos y las relaciones entre ellos. Se dice que son relaciones exactas porque se conoce muy bien el efecto de contraste. Sí, no hablamos de la delimitación del objeto, hablamos del shock visual que produce, por ejemplo, el vestido y el listón con el que está sostenido el sombrero. Ah, la piel en el rostro y la mancha que conforma la boca. Y así por lo demás, ¿no? La ceja, el ojo, el guante, la manga, el, eh, el mango del paraguas. Ahí están las marcas de estas relaciones exactas de la multiplicidad de los tonos y los gases provocados por el efecto visual, ¿no? El ojo no percibe al principio, sino tintas plantadas con amplitud, y luego aparece el conjunto vigoroso y sólido, ¿sí? Lo primero es, pues, que veamos las manchas de color y luego, por efecto visual de enfoque o desenfoque, podemos identificar cosas en el entorno, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, la pulsera que trae la mujer por encima del guante, ah, solo es destacado, solo destaca, solo se subraya por el brillo del pomo de la pulsera, ¿no? Por decir, lo que hay ahí como límite de la pulsera que parece tener unas bolitas para cerrar, ¿no? Se plasma la naturaleza con una brutalidad dulce, dice Mallarmé, es decir, el efecto es agradable, pero la técnica es tosca, ¿no? Es muy salvaje o algo así.
No hay un amontonamiento de colores, sino una capa unida. ah, eh, con esto se quiere decir que no está simplemente la mancha suelta arbitrariamente. De eso da cuenta que podamos delimitar los objetos con claridad a pesar de todo. Por ejemplo, si miran ustedes ese mismo punto donde está la pulsera y el guante y el vestido, ¿no? Ahí está muy borroso el objeto. eh, Como se dice en el siguiente punto, mm, mm, hay una capa unida de color y un límite claro entre el guante y el vestido, pero eso no cambia la brutalidad dulce de la representación del vestido, ¿no? Ah, Hay una exactitud y simplicidad, entiéndase, en la impresión, no en el objeto. La nota que aporta es esta nota rubia que llena la tela de luz. De nuevo, no tenemos claridad acerca de dónde proviene la luz. Quizás si nos ponemos un poco quisquillosos, diríamos que hay una sombra del mango del paraguas cayendo sobre el vestido de la mujer, pero muy sutilmente, ¿no? En el inicio del hombro está más marcada la oscuridad que causa la sombra, pero conforme baja sobre el pecho de la mujer se difumina y en el resto de la imagen no tenemos sombras de ningún tipo por ningún lado, ¿no? Los contrastes de color entre las ramas y las hojas no nos permiten ver ningún tipo de contraste de color. Y creo que en el resto de la pieza está muy claro que no hay sombras por ningún lado, ¿no? Y creo que eso es muy importante para que se entienda lo que significa en el impresionismo la idea, sí, no la praxis, porque creo que eso no tiene realmente mucha importancia. Bueno, tiene alguna, pero quiero decir que no es el punto clave esta idea de pintar en plein air, que se presume que era la razón principal por la cual los artistas pintan como pintan. Es cierto en el sentido de que les interesa que la luz del sol caiga a plomo, pero es claro también que han tomado decisiones técnicas. Esto no es un realismo, no están copiando, imitando o reproduciendo los objetos tal como aparecen en la naturaleza, porque entonces habría que pintar las sombras, sino que las sombras han sido eliminadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es claro que limpian la escena al quitar cualquier sombra y dejar solo la luz de ambos objetos, ¿no? Me detuve porque estaba pensando cómo decir esta distinción que señalaba hace un instante entre lux y lumen, ¿no? El objeto, como en este caso el vestido, es de un blanco muy intenso y la luz que incide sobre él subraya esa intensidad, pero no en todo, sino, por ejemplo, en el pecho, en el hombro, pero en el bajo vientre de la mujer, debajo del guante, no vemos eso, ¿no? O sea, sí se puede notar un poco si prestamos algo de atención a la diferencia de contrastes de luz y quizás eso pueda servir, como decía hace un momento, para alguien que sea muy quisquilloso con la visualidad del objeto, que el sol está incidiendo de frente sobre el pecho de la mujer y por eso genera algo de sombra sobre el codo izquierdo, que es el que vemos, ¿no? Que se vuelve de un azul un poco más intenso hacia abajo y de un blanco más intenso hacia arriba. Yo insistiría, uh, es el vestido es probablemente de un blanco azuloso y el azuloso proviene de los colores de los motivos del vestido y entonces esos colores de los motivos se vuelven más fuertes uh, cuando la luz incide menos sobre ellos, ¿no? Y por eso se ve más azul que blanco en el codo y más blanco que azul en el pecho, ¿no? Entiéndase pues que los contrastes de luz y de color son los que más importan
no es que esté intentando, no sé, un tipo de esfumato en el codo, ¿no? Que es esa técnica para producir la sombra no es del interés del impresionista porque no está intentando de reflejar el volumen, está intentando de representar el color de los objetos, ¿no? Bueno, ya llevamos una hora, voy a detener aquí la grabación.